Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, en este caso es el 13 del podcast de Salud Integrativa. A mi lado está Eloy. Muy buenas, Eloy, ¿cómo estás? Buenos días, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con ganas, ¿verdad? Un placer muy grande volver a estar otro día más aquí contigo, con muchas ganas de hablar de nuevos... De un tema que seguro que para la gente es súper interesante, ¿no? Vamos a hablar sobre, en concreto, va a explayar pues, este capítulo, sobre todo Eloy, sobre claves para dejar de tener hambre y regular tu saciedad. Los puntos a tratar van a ser cuáles son los sistemas de saciedad y de hambre, cómo funcionan, qué problemas encontramos para controlar estos sistemas, las variables que podemos controlar y las herramientas para poder mejorar estos sistemas. Así que, pues, todo tuyo, Eloy. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, primero me gustaría un poquito explicar muy brevemente el por qué vamos a hablar de este tema, que es el tema sobre la saciedad y el hambre. Y es porque realmente cuando trabajamos en consulta, sobre todo más por mirado a nivel de nutrición, pero tanto a nivel de personas que tienen una patología digestiva, personas que quieren mejorar su estética, personas que quieren mejorar su forma física, personas que quieren recuperarse antes de una lesión, hay una variable siempre que es muy importante, que es la parte de la saciedad y el hambre, es decir, cómo esta persona escucha su cuerpo y regula ese hambre y saciedad dependiendo un poquito de qué alimentos come, cuándo come, etc. Entonces es algo que es muy complicado en algunas ocasiones de gestionar porque no es algo tan milimétrico y tan sencillo como quizás a lo mejor decir, pues hablamos de cantidades o de tipos de alimento. Quizás el hambre y saciedad, al ser algo completamente subjetivo, algo que no se puede ver o que no se puede medir, realmente es más complejo. Entonces me gustaría mucho hablar de este tema porque creo que es muy interesante. Todos sufrimos y hemos sufrido todos los días procesos de hambre y procesos en los cuales nos encontramos saciados y siempre ha habido mucha controversia sobre estos tipos de temas, sobre todo a nivel dietético, de que si tenemos que pasar hambre para adelgazar o para mejorar nuestra constitución corporal, que tener algo de hambre en algún momento puntual no es bueno, que tenemos que hacer 5 comidas al día para no tener hambre. Entonces, y últimamente con la salida de nuevos protocolos o de investigaciones que nos han afirmado que quizás las dietas con ayunos intermitentes, etc., dietas cetogénicas, pueden quizás ser interesantes en algunos aspectos, pero hay otro perfil de profesionales que aboga precisamente por lo contrario, porque la gente puede sufrir algunos procesos de hambre o puede dificultar la regulación de saciedad, pues me parece muy interesante hablar de ello. No sé si tú tienes o has pensado alguna vez cómo te has encontrado respecto a esta coordinación corporal entre hambre y saciedad. No sé si tú es algo que te has tenido alguna vez en cuenta, si alguna vez te has planteado, si realmente no le has dado importancia. Realmente antiguamente sí que le daba importancia. De hecho, yo pensaba que el hambre era como... Joder, al final se supone que es un aviso, forma parte de un sistema motivacional, ¿no? Para que tomes acción para algo, en este caso pues sería comer, ¿no? Exacto. Pero realmente yo pensaba que era como... Joder, si tienes hambre, pues habrá que comer, ¿no? Pero me he dado cuenta con el tiempo, sobre todo cuando he puesto en práctica alguna vez el ayuno intermitente, que muchas veces el hambre no era como un hambre real, sí. Era como una preparación, ¿no? Que tenía el estómago, el cerebro, se preparan como para comer, porque habitualmente le dabas de comer, ¿no? Pero realmente, a lo mejor eso pues no era hambre, porque luego se ha pasado. O sea, tenías hambre, has seguido trabajando haciendo lo que sea y se te ha ido el hambre. Pues eso sí que yo lo he vivido y entonces digo, pues tan malo no será el pasar un poquito de hambre. Exacto. Muy simplificadamente, a nivel neurológico, lo que ocurre es que nuestro cerebro tiene diferentes circuitos, lo que se llama pathways en inglés, por si alguien busca alguna vez algo de información, que luego también existen circuitos de recompensa, etc. Entonces nuestro cerebro sobre todo tiene diferentes vías en las que gestiona las señales de tengo hambre o no necesito comer, ¿vale? Esto al final son procesos neurológicos, es decir, el cerebro es el que manda siempre en casi todos los procesos corporales y en este caso es el pionero. Es decir, cuando tú tienes una sensación de hambre o tienes una sensación de que ya está lleno, realmente es más por un proceso neurológico que por un proceso físico propio a nivel estomacal o incluso a nivel digestivo,
que también tienen que ver, y voy a explicar cómo se retroalimenta con el cerebro, pero realmente el que indica si tú tienes hambre o no tienes hambre, o sea, o ya no hambre, sino ganas de comer y no ganas de comer, que aquí después haremos una diferenciación entre tener hambre y tener ganas de comer, o ese momento de necesidad de comer. Estos son dos procesos diferentes, que es lo que hoy en día se conoce como hambre real y hambre psicológica, con lo que hambre real realmente sería que tú llevas a lo mejor X horas de ayuno o X horas sin comer y el cuerpo necesita esos nutrientes, entonces las señales que tu cerebro exime a tu cuerpo son masivas, y luego estaría el proceso contrario, que es tengo ganas de comer pero no tengo hambre, que es lo que muchas veces se ha dicho por la zona de aquí de Alicante y demás, comer con gula. Sí. No es que tenga hambre, es que tengo algo de gula, necesito... Está bueno, entonces pues me lo como y ya está. Exacto, pero hambre no tenemos. Entonces hay que tener en cuenta que nuestro cerebro es el que regula los procesos de hambre y los procesos de saciedad, ¿vale? Entonces la regulación de estas señales que llegan al cerebro depende de diferentes vías. La primera sería las vías hormonales. Las vías hormonales se tratan de toda la serie de hormonas que produce nuestro cuerpo alrededor de la ingesta de comida. Es decir, cuando tú comes, en tu cuerpo se producen primero jugos gástricos. Bueno, primero saliva, ¿vale? Esa saliva empieza ya a descomponer la comida. Después jugos gástricos, que descomponen la comida. Después se producen jugos pancreáticos, es decir, cuando la comida llega al intestino, se siguen produciendo una serie de hormonas para descomponerlas. Después, a tu corriente sanguíneo llegan diferentes hormonas, que seguro que has escuchado hablar de la insulina, que es muy famosa, y lo que hace esta insulina es ir llevando la energía a las células. Un poquito simplificado, pero digamos que funcionaría así. Estos serían los procesos hormonales, pero a su vez producen procesos neurológicos o neurobiológicos o hormonales en el cerebro. Es decir, cuando nosotros tenemos un aumento de la insulina, hay un aumento de una hormona muy famosa que se llama la leptina. Seguramente habrás escuchado hablar en los últimos años, o a lo mejor yo te lo he comentado alguna vez, de cuando tú comes y se produce lo que se llama una resistencia a la insulina, es decir, las células no aceptan más insulina, sobre todo en personas que tienen diabetes, que empiezan a tener sobrepeso, o lo que comúnmente se ha llamado las personas mayores, tengo azúcar. No es que tengas azúcar en sangre, es que hay tanta cantidad de de energía de azúcar en tu corriente sanguíneo, y se produce tanta insulina que lo que ocurre es que tu cuerpo satura la entrada de insulina a las células para que no produzcan un daño en las células y esto se quede en el corriente sanguíneo. Cuando nosotros aumentamos la insulina, automáticamente en nuestro cerebro se aumenta una hormona que se llama la leptina. Esta leptina es uno de los principales guionistas, ¿no? Es una de las hormonas principales en el cerebro que regula los procesos de hambre y los procesos de saciedad. Entonces se ha visto que en personas, por ejemplo, con obesidad o personas con sobrepeso o personas con resistencia a la insulina, que no tienen por qué tener siempre ni sobrepeso ni obesidad, se produce lo que se llama una resistencia a la leptina. Es decir, una hormona que va muy unida a la insulina se satura también en nuestro cerebro y por lo tanto no somos capaces o nuestro cerebro no es capaz de entender de forma eficiente cómo funciona el hambre a la saciedad. Porque realmente el indicador de hambre y saciedad en el cerebro es la leptina, que va correlacionado directamente con la insulina, que es la hormona que se encarga de transportar la energía a las células. No sé si tú habéis escuchado hablar algo acerca de la leptina o incluso de la grelina. Exactamente, tal cual lo has comentado, que digamos que se activa a la vez que la insulina y se encarga de producir sobre todo esa señalización cuando estás comiendo de que ya estás saciado y para de comer, ¿no? Que siempre se había, no sé si lo vas a comentar después, pero que siempre se ha dicho lo de si comes más lento, das más tiempo a que la leptina haga su efecto. No sé si eso es del todo cierto. Sí, a ver, aquí tenemos dos cosas, que una me las ha adelantado Pepe, aprovechar para decirla, que son los procesos físicos. Es decir, cuando nosotros comemos, al final tú, digamos, realizas un contexto en torno a esa comida de forma habitual. Tú a lo mejor te sientas, te paras, estás oliendo la comida, estás viendo la comida y estás masticando, estás procesando esa comida. Todos estos procesos mecánicos hacen que tu cerebro entienda que es hora de comer o que estás empezando a comer y por lo tanto ya empiezas o puedes empezar a sentirte más saciado. Es decir, en el momento que tú estás comiendo, automáticamente empiezas a saciarte de forma un poco subjetiva, ¿no? Porque al final el cerebro entiende de que tú ya te estás alimentando. Es más, existe muchas veces que de ahí viene un poco la teoría de hacer más comidas al día,
también por autores que, bueno, luego vino... Realmente esta teoría se usó después de hablar de comer 5 veces al día, y es el tema de que tú al final estás haciendo pequeños breaks en lo que tú le estás diciendo a tu cuerpo que estás saciándote, ¿vale? Que no tienes... que estás comiendo. Entonces es una forma un poco de engañar al cerebro. Luego, se ha visto que no funciona del todo, ¿vale? Porque también hay otras necesidades a nivel de nutrientes, ya no tanto energéticas, sino a nivel de nutrientes. Pero digamos que sí, cuando nosotros nos sentamos a comer, en nuestro cuerpo ya se crea psicológicamente esa sensación de ya me estoy alimentando, ya me estoy nutriendo. Es más, cuando muchas personas, sobre todo que comen 4, 5, 6, 7 veces al día, que a veces hay personas que lo encontramos, con comer 7 veces me refiero a personas en las que hacen, aunque sea un plátano, aunque sea unos crackers, aunque sean cualquier cosa más pequeña, mínima, eso lo consideramos ya comida. O sea, son los momentos en los que tú ingieres. Se ha visto que realmente es como, no es que tengan hambre, o si tienen hambre, el mero hecho, la necesidad o la posición de sentarse o parar e introducirse algo a la boca, ya les hace calmar esa sensación de ansiedad. Realmente eso es una respuesta física, o sea, me refiero, el cuerpo está respondiendo ante ese estímulo. Como punto clave voy a poner un ejemplo que no tiene tanto que ver con la saciedad, pero que para que la gente entienda cómo funciona nuestro cerebro, hay unos sistemas en nutrición deportiva, sobre todo cuando se habla de competiciones y de rendimiento, una herramienta que se llama los enjuagues bucales. Los enjuagues bucales no es otra cosa que agua con azúcares, ¿vale? Lo que hacemos, sobre todo en personas que a lo mejor hacen atletismo, personas que hacen carreras, etc., pero no tienen que hacer carreras de muy larga distancia, aproximadamente pues a lo mejor una media hora, unos 40 minutos, 25, incluso un poquito menos, incluso me atrevería a decir casi fondistas cortos que hacen a lo mejor 2K, etc. Lo que se utilizan son los enjuagues bucales, es decir, las personas se cogen agua con azúcar, se enjuagan la boca con ese líquido, con esa mezcla de agua con azúcar y la escupen. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que nosotros nos enjuaguemos la boca con agua con azúcar, automáticamente ya aumenta tu insulina en sangre y por lo tanto estos deportistas tienen una mayor disponibilidad energética. Por otro lado, se ha visto que psicológicamente el cerebro vuelve a activar áreas similares a las que se activan al inicio de una carrera cuando hay mayor disponibilidad energética. Lo que esto quiere decir es que aunque nosotros realmente no introduzcamos alimento a nuestro cuerpo, en el momento que el cerebro entiende que tú estás poniendo algo en la boca, el cerebro ya está produciendo hormonas para que toda esa energía, todos esos nutrientes puedan utilizarse. Entonces, muchas veces, aunque realmente no introduzcamos nada, los procesos mentales y los procesos cerebrales de hambre y saciedad o de gestión hormonal para que todos esos nutrientes y energías se lleven a sus sitios correspondientes, que en este caso serían las células, se dan antes de que empecemos. No sé si tú esto lo conocías, si habías escuchado hablar de ello, es algo, la verdad es que... De enjuague bucal, no. Es un tema que la verdad es que no se conoce muy en profundidad y yo, bueno, sabes que soy un poco apasionado del tema de fisiología, de cómo funcionan las cosas y por qué el cerebro manda. Y precisamente cuando lo leí, la verdad es que me quedé sorprendido. Y cuando lo he utilizado en deportistas que llevo en consulta, me ha dado muy buen efecto. En mí personalmente nunca lo he utilizado. La verdad es que a lo mejor lo hago los próximos días para ver qué tal, pero muy interesante. Si no, puedo probar contigo, a ver. Conmigo, yo... Cogeré conejillo de Indias. Yo lo pruebo todo, tío. Vale. Después, otra variable que quiero comentar un poquito para cerrar el tema de cómo funciona el sistema de hambre y saciedad. Cuando nosotros comemos, nuestro cerebro se relaciona el sistema de saciedad con lo que se conoce como el sistema de recompensas. El sistema de recompensas es un área del cerebro, bueno, son diferentes áreas del cerebro, perdón, que realmente se activan de forma simultánea, de forma unida entre estas áreas, indicando de que hay algo beneficioso para ti. Esto lo relatan mucho personas que se dedican a la antropología, que hablan mucho de procesos ancestrales, que relacionan mucho la sociedad actual con la sociedad de hace miles de años, que es el hecho de que cuando nosotros íbamos a cazar, el hecho de encontrar comida nos recompensaba porque te aseguraba de que te iba a mantener vivo durante días. Entonces nuestro cerebro al final sigue realizando los mismos procesos, porque no hemos cambiado tanto. Pero claro, hoy actualmente tenemos una mayor disponibilidad de energía que hace siquiera 100 años, pero si volvemos a miles de años atrás, pues esta disponibilidad de energía o de nutrientes o de comida ha aumentado de forma, estratosférica. Pero nuestro cerebro igualmente, cuando tú comes, se activa ese sistema de recompensas, que es el mismo que se activa cuando, por ejemplo, nos dan una buena noticia, tenemos sexo,
consumimos algún tipo de estupefaciente o incluso actualmente utilizamos las redes sociales, que es esa serie de recompensa que nosotros notamos esa sensación de éxtasis, de excitación. Entonces realmente, aún en menor medida, nuestro cerebro produce ese sistema. Y esta es una de las razones también por las que cuando nosotros vemos algo de comida, actualmente, en el momento, instantáneamente, nosotros empezamos a decir, ostras, qué bueno está, me apetece comerme esto, qué hambre tengo, no tengo hambre, pero qué ganas tengo de comer. Eso es porque realmente tu cerebro está activando tu sistema de recompensas y automáticamente está aumentando tu sistema de hambre, que es esa necesidad de buscar comida. Esta parte creo que sí que la conocía, no sé si... ¿Sí? Sí. ¿Alguna cosa que tú quieras comentar al respecto, que digas que hayas notado en ti? Realmente, bueno, cosas típicas, lo que tú has dicho. O sea, cuando ves la comida o algo huele muy bien, pues que ya es como que dices, va, se te ponen los dientes largos, ¿no? Se ponen Pero los dientes realmente, bueno, lo que creo que le pasa a todo el mundo, vamos. Sí, entonces este sistema es muy importante que también la gente lo entienda para que vea realmente que al final el hambre no es algo físico únicamente, sino que al final el cerebro es el que manda y tu cerebro lo que intenta hacer siempre es que intentes tener la mayor disponibilidad de energía posible porque teóricamente no sabes cuándo volverías a encontrar comida y de esta forma se asegura de que tú hayas comido. Si tú cuando ves algo de comida, comes. El problema es que hoy en día tenemos tanta disponibilidad y visualmente, ya no solamente en físico, sino a través de redes sociales sobre todo, se da tanto bomba a la comida que tenemos esa sobreexcitación. Por último, otra variable, creo que es la última variable de la que vamos a hablar, que realmente afecta directamente al circuito de hambre y saciedad, es la microbiota. O sea, la microbiota es la serie de bacterias que viven en tu organismo contigo, pero en concreto la microbiota del sistema digestivo es la que se encarga de producir ciertas hormonas o ciertos neurotransmisores que viajan por el sistema nervioso, se reciben primero en el sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso que está en el estómago, y viajan a través del sistema nervioso entérico al sistema nervioso central, en el que comunican ciertas necesidades. Es decir, si nosotros en nuestro organismo, tenemos diferentes microorganismos o diferentes microbiotas que conviven con nosotros y son necesarias y buenas. Pero cada núcleo, cada nicho de microbios tiene una función y se alimentan de unos alimentos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una microbiota que suele consumir, por ejemplo, más cereales, esa microbiota, esas bacterias, van a mandar más mensajes a nuestro cerebro, y por el lado contrario, si tenemos bacterias que se alimentan más, por ejemplo, de verduras, van a mandar ese núcleo de bacterias más señales a nuestro cerebro. Por lo tanto, es normal que en algunas ocasiones nosotros tengamos la necesidad a lo mejor de comer pan, dulces, cereales, y en otras personas, por ejemplo, eso no ocurre. A lo mejor la persona dice, es que a mí no me apetece comer pan, no me apetece comer a lo mejor un dulce, un ultraprocesado, pero sí que me apetece a lo mejor meterme una ensalada, porque noto que me refresca, porque noto que me alimenta más. Y la otra persona, en cambio, es como que tiene la necesidad o nota de que necesita algo a lo mejor más denso calóricamente, que es algún ultraprocesado. ¿Por qué? Porque realmente tienes una serie de bacterias en tu intestino que te están diciendo lo que necesitan y te están modulando tu necesidad a nivel fisiológico, a nivel de alimentación. Por lo tanto, es muy importante que la gente entienda que además de lo que nosotros notemos a nivel psicológico, de que a lo mejor te apetece más algo de fast food, de comida basura, o te apetece quizás algo más de comida más saludable, más healthy, a base más de vegetales y demás, es importante que entiendan que realmente hay una microbiota y unas bacterias que modulan esta respuesta, que realmente te están engañando, entre comillas, o están diciéndote lo que tú necesitas o lo que tú quieres querer. Esto a mí me explotó la cabeza cuando lo entendí, porque realmente hay ciertos momentos en los que tú dices, ostras, me apetece esto, pero no entiendo el por qué, porque yo sé que es malo o realmente después sé que me sienta mal incluso. Sí. Pero tienes el típico demonio dentro o el angelito que te están diciendo lo que tienes que comer. Y esto es una realidad y, ya te digo, a mí me parece sorprendente. Pues te quería preguntar aquí en relación a esto de la microbiota. ¿Eso se puede modificar? Es decir, ¿con ciertos hábitos tú puedes modificar esa microbiota para que no te pidan tanto
quiero un bollo. Quiero un bollo, sí. Sí, ahora luego pasaremos a esta parte en herramientas, pero sí, es más, yo personalmente cuando trabajo en consulta, yo soy un fan, primero de todo, de cuando alguien me viene porque quiere un cambio, una composición corporal, y cada vez hay más gente que aboga por esto, o creo que cada vez hay más gente que aboga por esto. Si es que realmente un cambio físico, para empezar, es una consecuencia de tus hábitos. Esto es el punto número 1. Y punto número 2, que siempre trabajo la microbiota. Cuando, por ejemplo, yo doy verduras a una persona, pongo unas pautas, típica persona que no come nada de verduras, y me dice que a mí no me gustan las verduras, es imposible. Hay muchas, alguna te molará. Es imposible que no te guste O en ninguna. función de cómo la cocines, te gustará, cambiarás el sabor. Eso es imposible que haya una persona que no le guste ninguna verdura. Eso es, y si alguien que me está escuchando dice, es que a mí no me gusta ninguna, mentira, te estás engañando a ti solo. O sea, es imposible. Que me diga, no me gustan los champiñones, no me gusta la calabaza. Es normal, a todos nos pueden no gustar una por el tipo de sabor que tienen, porque hay muchísimas. Pero que no te guste ninguna. No. No sé, es como... Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Como si, bueno, no te gusta una persona, pero no es que no te gusten los chicos o las chicas rubios. Si me dices que no me gusta ninguno. Ser asexual es un poco complicado, ¿no? Sí. Quizás lo eres, pero no me lo creo. Entonces sí, y además lo que te digo, cuando introducimos verdura, yo siempre digo a la persona, no te estás alimentando a ti, estás alimentando a tu microbiota. Y esto es muy importante, porque si no alimentas bien a tu microbiota, estás jodido. Pero sí. Entonces, haciendo un poco de recapitulación, tenemos, digamos, varios procesos que regulan nuestra hambre y saciedad. El primero serían los procesos físicos, comer, oler, ver. Segundo serían los procesos hormonales que se dan cuando nosotros comemos, cómo se regulan todos los procesos de insulina, glucagón, leptina y grelina, que también es otra hormona que regula los procesos de hambre y saciedad, ¿vale? Y adiponectina. Y luego tendríamos la microbiota, ¿vale? Y después, por otro lado, tendríamos, que a mí me gusta bastante introducirlo o hablarlo siempre aparte, aunque bueno, van relacionados todos estos sistemas, que serían la cronobiología, es decir, los ritmos en los cuales, o los momentos en los cuales nosotros comemos. ¿Por qué hablo de cronobiología, pero digo que se correlaciona con el resto? Porque realmente... luego corto. Vale. ¿Por qué digo que realmente la cronobiología es un proceso que está relacionado con estos? Porque en tu cuerpo, de forma habitual, produce estas hormonas o produce estas conexiones neuronales, además de conexiones hormonales. Límpiate la boca que tienes un trocito de papel. No, tienes un trocito de papel. ¿Te distraes o qué? No, joder, porque si no salen los vídeos. Vale, se ve. Ahí está, no, ya no. Es que me cago en la puta, tío. Produce estos procesos... Nuestro cuerpo produce esos procesos hormonales o procesos físicos de producción de jugo gástrico, de producción de hormonas, siempre a las mismas horas del día. Por lo tanto, tú automáticamente, si tú desayunas todos los días a las 9, lo normal es que a las 9 menos 10 tu cuerpo empiece ya a salivar, a producir salivas para descomponer la comida, que tu cuerpo empiece a producir jugos gástricos, que tu microbiota se prepare para fermentar esos alimentos que van a llegarle. Por lo tanto, la cronobiología es un proceso más que regula tu estado de hambre y saciedad de forma diaria, pero también la regula, ¿vale? No sé si también te has percatado a veces de que tienes siempre los mismos días a las mismas horas de comer. Esto... Totalmente. Esto es... Vamos. Totalmente, vamos. Cuando he practicado un poquito más el ayuno, por la mañana no me llega tanto el aviso, pero sí, a lo mejor he metido algunos días de desayuno, sí que tipo a lo mejor las 8 de la mañana, algo bastante temprano, es como que ya empieza a avisar, oye, tío. Sí, va siendo hora, sí, te toca. Vale, vamos a pasar al segundo punto, que es qué problemas solemos tener para controlar estos sistemas. El general problema vienen por dos razones. La primera es el tipo de alimentos que consumimos y el segundo es las horas o las cantidades, mejor dicho, de veces que comemos. Como he explicado antes, nosotros al final tenemos mucha disponibilidad de comida, ¿vale? Y esto es un problema, pero realmente problemas que nosotros podamos causar en nuestro cuerpo en el momento que nosotros comemos o las veces que nosotros comemos, porque si nosotros vemos comida podemos tener sensación de hambre o sensación de ansiedad, esa necesidad de comer, pero nosotros no comemos, fisiológicamente no estamos causando tanto efecto.
Y si venimos de un mundo en el que si yo veo algo me lo como, si como 6 veces al día, estoy todo el día picando, etc., y paso de golpe a intentar hacer 2 comidas al día, lógicamente vas a notar mucho esa diferencia. Pero si eres una persona que realiza 1, 2, 3 comidas al día, 4 en el caso de que seas una persona que tenga un rendimiento deportivo, y realmente esas comidas están muy controladas y tienes una gran disponibilidad nutritiva, además de energética, con esos alimentos, es decir, que comes básicamente comida real, que es la comida que al final tiene más nutrientes y energía a la vez, es muy difícil que tú luego veas comida y tengas la necesidad o las ganas de comer. Entonces, generalmente, cuando tú tienes ganas de comer todo el rato, es porque tu circuito de hambre y saciedad está ya bastante perjudicado y tenemos ciertos problemas a la hora de controlarlo instantáneamente. A medio y largo plazo se puede modificar, obviamente, pero a corto plazo es jodido. ¿Vale? Entonces, este es uno de los principales problemas, que sería cuántas veces como, y lo que digo, si es una persona que está todo el día picando, ahí hay un problema más. Yo lo he visto en mí en épocas, sobre todo cuando era muy joven, cuando no tenía todo este tipo de conocimientos, en las cuales, pues bueno, me ponía, a lo mejor estaba en casa, mi madre compraba frutos secos, cada 10 minutos estaba cogiendo frutos secos. Mi madre había comprado croissants, cada 10 minutos estaba comiendo croissants. Entonces, esto es algo que ocurre y seguramente, pues bueno, tú también te sientas representado con esto. Totalmente. Sí. Y después, por otro lado, tendríamos la disponibilidad de nutrientes, es decir, ¿qué estamos comiendo? Muchas veces, bueno, en los últimos años también ha venido la oleada de comida real, ultraprocesados, etc. Y es cierto, es completamente cierto, es más, mis bases siempre son estas, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de otros podcasts, que es basarte en comida real, comida nutritiva. Pero a mí me gusta realmente explicar una parte que nunca se tiene en cuenta, y es que cuando nosotros comemos alimentos, los alimentos tienen generalmente 2 cosas, energías y nutrientes. La energía se puede sacar realmente de todo tipo de alimentos, es decir, tú puedes conseguir energía desde una patata, un trozo de pan o un trozo de bollería, un filete de carne, el aceite de oliva. Todos los alimentos tienen energía, algunos más y otros menos. Pero lo que sí que no todos los alimentos tienen son nutrientes. Entonces, a mí me gusta explicar que para tú poder utilizar esta energía necesitas ciertos nutrientes para poder llevar a cabo procesos fisiológicos y que esta energía sea utilizada. O sea, y que por ejemplo, nosotros tenemos una molécula de grasa de azúcar. Tu cuerpo tiene que coger esa molécula, transportarla, empezar a llevar procesos para que esa energía de esa molécula o esa gasolina se pueda quemar y de ahí se crea pues esa energía que sería el combustible. ¿Cuál es el problema que encontramos? Cuando nosotros estamos comiendo alimentos que no tienen muchos nutrientes, por 2 razones. La primera es que estás todo el rato metiendo energía a tu cuerpo y tu cuerpo al final tiene que ir almacenando esa energía y tu cuerpo aprende que tiene que almacenar esa energía. Y luego, por otro lado, porque no le estás metiendo nutrientes. Si no le estás metiendo nutrientes, tu cuerpo también te va a pedir más alimentos para que metas nutrientes, para que esa energía empiece a utilizarse. Es más, se ha visto que si hay una baja disponibilidad de nutrientes, es muy difícil realizar una quema de grasa porque tu cuerpo no tiene las herramientas ni los medios para poder extraer esa molécula de grasa, llevarla hasta la célula, que la célula se vaya hasta la mitocondria, que es donde se quema realmente esa energía y se convierte en combustible, y por lo tanto se lleva a cabo esos procesos. Es muy caro a nivel nutritivo. Entonces a mí me gusta siempre explicarle esto a la persona para decirle, cuando estás comiendo, no es importante la energía, no es importante solamente las calorías, sino es importante toda esa serie de nutrientes que pueden hacer que tu cuerpo pueda utilizar esta energía. Y luego existen muchas teorías de modificación o uso de uso de calorías y demás, pero yo creo que esta es una de las bases, porque al final tampoco se sabe a ciencia exacta, en las cuales las dietas que se miden por calorías no acaban de funcionar. Además de otras muchas cosas, porque aquí fisiológicamente hay más variables, pero una de las razones yo creo que es el déficit nutritivo. Entonces, los alimentos de baja densidad nutritiva no tienen nutrientes, entonces no te permiten llevar a cabo procesos. Aparte, yo creo que aquí existe una confusión, ¿no? Porque como estas dietas bajas en calorías lo que hacen es alimentos que energéticamente dan mucha disponibilidad energética, pero también dan nutritiva, se quitan por el hecho de que son calóricamente muy densos, ¿no? Claro. Entonces, son nutrientes que estás dejando de meter y se
produce lo que tú mismo estabas comentando. Sí, esto es muy fácil de simplificar a la hora de hablar de... Estamos saliendo un poquito del tema de hambre y saciedad, pero bueno, va muy bien para que la gente también lo entienda. Es, por ejemplo, el tema de las calorías. Si realmente el cuerpo funcionase únicamente por calorías, sería tan fácil como nosotros coger, establecer, tomarnos 100, más o menos unos 200 mililitros de aceite de oliva al día y ya has comido. 200 mililitros de aceite de oliva que es al final grasa pura, son aproximadamente 1800 calorías. Hostia, yo como 2 chupitos de aceite de oliva de 100 mililitros, que al final sería un vaso más o menos de aceite de oliva, y ya estoy listo para todo el día. No es así. O sea, el cuerpo no funciona por calorías. Además, el que regula el uso energético calórico, aprovechando este tema, es el cerebro. Es decir, ha visto que cuando nosotros introducimos 2000 calorías, de forma estándar, tu cuerpo se acostumbra a que tienes 2000 calorías y tu cuerpo juega con ellos. Más esta teoría de que tú puedes jugar 500, 400, 300, más o menos 500 calorías arriba y 500 calorías abajo, que tu cuerpo regula el uso de esas 300, 400, 500 energías. A partir de ahí es cuando empieza a producirse o la quema de grasa, o la ganancia de grasa. Por eso cuando tú haces una dieta, la base suele ser 500 calorías menos. Tú a lo mejor haces una dieta, tú calculas, y dice, la persona come 2500, 500 calorías menos, 500 calorías menos. O si quiere ganar peso, 500 calorías más. De ahí nace, realmente esta es la base, por ejemplo, del libro, que a lo mejor lo has escuchado, Las pirámides de la nutrición y entrenamiento, que es uno de los libros más conocidos a nivel de nutrición, sobre todo cuando la gente empieza en el mundo del deporte y demás. Te dicen siempre que tú quieres producir un déficit, 500 calorías. Tú quieres producir una ganancia estás en volumen, 500 calorías más. Y sí que es cierto que se ha visto que a partir de ese margen de 500 calorías, el cerebro empieza a realizar un cambio de neuroplasticidad y por lo tanto empieza o a quemar más o a guardar más. Pero se ha visto que cuando esto se cronifica en el tiempo, el cuerpo se adapta a ese nivel de calorías y empieza otra vez a consumir el nivel de calorías base. Esta es una también de las razones por la que se dice que cuando tú haces una dieta a lo mejor hipocalórica, es decir, estás comiendo típica persona que quiere perder peso, te viene y consume al día 2500, la metes a 2000, baja peso y se estanca, la metes a 1500, baja peso y se estanca, la metes a 1000, baja peso y se estanca, y al final pues bueno, pues ayuno de 24 o 28 horas, ¿no? Y en contraposición de aquí nacen los refeeds. Los refeeds que al final es, nosotros metemos una cantidad base, metemos un refeed, la persona come más esos días, el cuerpo entiende que hay realmente disponibilidad energética, bajamos calorías. Realmente aquí lo que hacemos es un juego en la disponibilidad energética para que el cerebro entienda de que va a variar y por lo tanto aprenda a extraer sustratos energéticos. Esta herramienta está bien, el problema que hay de base, que con todo respeto hacia muchos colegas, no entienden qué realmente es lo que está pasando y no lo explican bien, entonces el paciente no es capaz de entender de que la disponibilidad calórica es importante, pero no es lo único porque al final esta persona, hay otras bases, como bien hemos explicado en capítulos anteriores. Si tú compres el resto y te basas en comer comida real, es muy difícil que tú realmente te pases calóricamente o que tu microbiota no sea la adecuada, pero porque tú le estás dando al final verduras, carne, huevos, pescado, quizás algún fermento láctico que puede ser de buena calidad. Entonces en estos casos es muy complicado que realmente tengas una mala microbiota, que no tengas una buena disponibilidad de nutrientes y que el cuerpo al final se quede corto en cuanto a proteínas, aminoácidos, luego también en calorías. Es muy complicado. Bueno, para continuar un poquito, para finalizar este apartado, al final es importante que entendamos que es muy importante para controlar los sistemas de hambre y saciedad, las veces que comemos y el tipo de alimentos, sobre todo diferenciado entre comida procesada o ultraprocesada y materias primas. Para mi punto de vista serían las dos diferencias más grandes. Genial. Vale, vamos a pasar al siguiente punto, variables a controlar. Como hemos comentado un poquito, ¿qué comes? ¿Qué tipo de alimentos estás comiendo? ¿Cuántas veces comes al día? Bajo mi punto de vista sería muy buena opción comer solamente entre 2 y 4 veces. Al final, cada vez que nosotros comemos, estamos activando todo el sistema digestivo para descomponer ese alimento y luego, por otro lado, cada vez que comemos, estamos activando el sistema inmunitario a nivel digestivo y el sistema, que se llama el GALT, ¿vale? que es el sistema inmunitario asociado al tejido digestivo.
es entre el 70 y el 80% del sistema inmunitario de tu cuerpo. Lo que esto quiere decir que cada vez que tú estás comiendo, el 70% de tus defensas están ahí esperando a ver qué entra o no entra en tu organismo. Porque al final el sistema digestivo está al exterior. Es decir, si nosotros cogemos desde la boca hasta el ano, es como un tubito que realmente está en el exterior y entonces hay mucha cantidad de microbiota y al haber mucha cantidad de microbiota hay mucha cantidad de defensas alrededor sobre todo del tubo digestivo para evitar que entren tóxicos, residuos, patógenos al interior del organismo. Por lo tanto, cada vez que comemos paramos el sistema inmunitario o activamos el sistema inmunitario, mejor dicho, y luego por otro lado paramos la motilidad. Es decir, cuando tenemos un problema sobre todo de estreñimiento, de diarreas, etc., hay que entender que cada vez que tú comes, el sistema digestivo se para procesar esa comida. Esto se representa muy bien sabiendo que el ayuno mínimo, por ejemplo, deben ser 12 horas. Siempre se dice que debe ser 12 horas. Que al final el ayuno de 12 horas no es otra cosa que el ayuno nocturno. Cenas un par de horas antes, te esperas 1 o 2 horas cuando te levantes y está, tienes las 12 horas. ¿Por qué? Porque se ha visto que a partir de esta hora 10 o 11 se activa un complejo que se llama complejo migrator-motor, que es como una especie de limpiador que transcurre todo el intestino. Y además se ha visto que cuando eso ocurre, la señalización de neurotransmisores del intestino al cerebro es de mayor calidad, es decir, tiene menos sensación de hambre y de ansiedad, y que luego las digestiones pues, son mucho mejores, la correlación hormonal entre insulina y glucagón es mucho más eficiente, se produce menos resistencia a la leptina, etc. Luego, por otro lado, ¿a qué horas comes? Hemos hablado de cuántas veces, también importante, ¿a qué hora? Esto es imprescindible, se sabe muy bien, y creo que hemos dicho en podcasts anteriores, que no se debe comer por la noche. Y por otro lado, tener una regularidad, es decir, que todos los días se coma a la misma hora. Esto no sé si tú también lo has notado, que cuando yo he comido tarde o a medianoche, lo que sea, porque he estado fuera, he hecho un poco de ocio, las digestiones no son iguales y al día siguiente estoy desregulado. Sí, sobre todo el que si de normal está cenando a las 9, 9:30 y llega un día en el que quedas con los amigos, no sé qué, y la cena se alarga hasta las 12 de la noche tal, y por lo que sea, pues te acuestas a las 2. Esa digestión de la noche, y más depende de lo que hayas comido, ¡buah! Una noche complicada. Digestivamente. Y no sé si a ti te ocurre también de que luego al día siguiente estás descontrolado. Es como que tienes hambre pero no tienes hambre, luego tienes hambre a deshora, luego comes pero te llenas antes pero no te encuentras bien. Ahora que lo dices, sí. Sí, esto ocurre mucho y personalmente me ha pasado y pacientes me lo reflejan de forma constante. Es decir, es que el viernes por la noche salí y ya hasta el domingo no me regulé porque me desperté tarde, tenía hambre, comí, pero no me acabé, luego estaba pesado, luego no tenía hambre y no comía a mediodía, luego volví a tener hambre y a lo mejor cené tarde porque merendé algo, entonces hay una desregulación muy grande y ahí sí que hay que tener en cuenta que todos los sistemas de hambre y saciedad se descontrolan, porque lo hemos dicho en podcasts anteriores, tienen un propio reloj, tienen un reloj y están acostumbrados a los mismos todos los días, a las mismas horas, realizar las mismas acciones. Importantísimo, ¿vale? Y luego sí que hay un punto que bajo mi punto de vista no es el más interesante, porque depende, como hemos comentado, del tipo de alimentos que introducimos, pero es cuánto comes. Al final, esto, bajo mi punto de vista, es interesante pero con esta premisa, y es, cuando comes no quedarte con hambre o no quedarte diciendo, ostras, como lo justo. ¿Por qué? Porque como he comentado antes, venimos de la idea de comer 5 veces al día, comer muchas veces, incluso he escuchado la teoría de que cada vez que comes es que el cuerpo quema más calorías. Eso es mentira. O sea, el uso energético que el cuerpo va a utilizar para consumir el alimento no es tan relevante. Es relevante al final el cuerpo, es verdad que tiene que hacer procesos, pero pensar consume más energía que el otro. Entonces, cuando nosotros comemos, deberíamos introducir una buena cantidad de alimentos que nos sacien para que de esta forma el cerebro entienda que cada vez que come lo vas a saciar, punto número 1. Punto número 2, porque tú produces jugos gástricos y ya que estás haciendo un proceso energético caro, que puedas utilizarlo. Y punto número 3, porque realmente se ha visto que cuando tú comes poco, no te sacias. Entonces el cerebro entiende que quieres más, ¿vale? A pesar de que hemos dicho de que cuando tú empiezas a comer, el cerebro entiende de que ya estás comiendo y por lo tanto empieza subjetivamente a saciarse, se sugestiona. Esto tiene algo que ver también con los famosos productos light, ¿no? Que realmente... Sí. no producen tanta saciedad como la leche.
la leche entera produce más saciedad que la Sí. desnatada. Entonces, Claro, a veces aquí, puede ser una trampa. claro, aquí creo dos cosas. Muy buena puntualización, porque la verdad es que no había caído en ella. Aquí, yo mi punto de vista sobre los productos light son dos cosas. El primero, que como tú bien dices, el problema del producto light es que se entiende que la grasa es mala, entonces se retira la grasa. La grasa, por un lado, sacia mucho, por dos, el proceso de digestión es más lento, por lo tanto se ralentiza la absorción. Y punto número tres, cuando tú estás quitando la grasa, estás quitando una gran fuente de nutrientes. Al final, muchas vitaminas, las vitaminas liposolubles son liposolubles por algo, porque van en la grasa. Y son vitaminas esenciales en los procesos metabólicos. Como todas las vitaminas, pero en concreto las liposolubles se utilizan mucho en procesos de producción de ATP, de energía. Y luego, por otro lado, porque las grasas tienen nutrientes. O sea, al final las grasas naturales realmente es un gran depósito de nutrientes. Por eso el aceite de oliva virgen extra, que no es otra cosa que un zumo, le quita la parte de lo que viene siendo el líquido y demás. La grasa de la oliva es muy buena. E incluso los otros aceites de frutas oleaginosas, como son el coco y el aguacate. Virgen extra, que quiere decir que no está manipulado químicamente, que simplemente es el aceite tal cual y punto pelota. Entonces, las grasas realmente animales son un gran depósito de nutrientes. El huevo, por ejemplo, se sabe que los alimentos con más nutrientes es, además de la leche materna, en concreto el calostro, que por cierto, el calostro al final tiene más grasa, y realmente, que eso es una de las variables muy importantes, es el huevo y el salmón. El salmón salvaje y el huevo ecológico son dos de los alimentos con más nutrientes. Exacto. Y realmente la leche, a pesar de toda la controversia también que existe en los últimos años, la leche es un alimento muy nutritivo. Y al final piensa que un bebé se puede alimentar solo a base de leche. Volvemos a lo mismo, leche materna, que tiene unas características diferentes a la leche de vaca, también la crianza, etc. Pero un bebé, que son las etapas más primarias, que es cuando más se desarrolla, se alimenta de leche. No se alimenta con todo respeto, de lechuga o de pan. Se alimenta de leche. Por lo tanto, la leche la leche tiene un montón de nutrientes, pero es que tiene que ser importante. Y de ahí la parte de que cuando tú tomas un producto light, semidesnatado, desnatado, yo no le encuentro mucho sentido. Yo no lo suelo utilizar, pero bueno, algún momento, algún punto concreto, que a lo mejor algún deportista, etc., que quieras introducir mucha cantidad de nutrientes, de alimento, porque a lo mejor ahí sí que tienes un gasto energético muy exacerbado, sí que lo podemos utilizar, pero de forma normal. Claro. Para todos los oyentes, comprar leche entera, que cuando compráis leche de nata estáis comprando encima leche agua un poco más cara. Sí. Muy bien. Totalmente. ¿Alguna cosa que quieras puntualizar aquí, Alfonso? No, imagino que pasamos a herramientas. Sí. Vamos a hablar un poco ahora sobre qué herramientas podemos utilizar para gestionar el proceso de hambre y saciedad. Y el primero en el que quiero comentar, que es uno de los que más me gusta y menos la gente conoce, que es el tema de la cronobiología, pero en concreto, para el tema de hambre y saciedad, vamos a hablar del ayuno. ¿Tú cómo llevas los ayunos, Alfonso? Yo suelo hacer de 12. De 12 o 16, 8. Pero, sinceramente, va dependiendo un poco de si he cenado muy tarde el día anterior, pues alargo. Pero sí que mínimo 12, eso es sagrado. O sea, desde que hablamos aquella vez, vamos, yo esas 12 horas no me las quita nadie. Vamos. Que es relativamente fácil llevarlo a cabo. Es Ayuno nocturno. cenar antes y desayunar más tarde, no tiene más. Sí. Bueno, Alfonso lleva ya por lo menos 3 años haciendo ayunos, o más, desde que hablamos, sí, 3 años. ¿3 años? Sí, 3 años, justo. Sí, más o menos. 3 añitos hace que nos conocemos. Pero sí, yo lo llevo bien. O sea, pero a mí me tiene algo más que ver con la mentalidad de decir, o sea, que la gente dirá, es que yo soy incapaz. No, eres capaz. O sea, es una cuestión también de mentalidad y también jugar un poco pues tomo un vaso de agua o si te entra hambre, un vaso de agua o a lo mejor un café solo, tal. Sí, al final aquí venimos un poquito también al proceso de adaptación que comentábamos antes, que cuando tú comes o cuando tienes la costumbre de comer, el cuerpo te lo exige. Si tú aprendes a no comer, el cuerpo no te va a exigir. Esto es uno de los puntos claves y yo muchas veces en consulta utilizo los ayunos
ya no porque tengan una implicación beneficiosa a nivel digestivo, que la tiene, por lo que hemos comentado, porque permite que haya esa motilidad, que se produzca esta limpieza del tracto digestivo, que no se esté parando constantemente el sistema inmunitario en tu aparato digestivo, sino que además se sabe varias cosas. Primero, que cuando tú comes aumenta la insulina y además de producirse una regulación directa de la leptina, también aumenta la melatonina parcialmente, que es esa sensación, que es esa hormona que hemos dicho que te produce letargia e incluso te induce al descanso. Es realmente, depende de lo que comas, no quiere decir que sea muchísimo, que tú te vayas a echar una siesta cada vez que comes, pero sí que entra letargia. Luego, por otro lado, también se produce la digestión, por lo tanto tiene que ir más corriente sanguíneo al aparato digestivo. Entonces, es bastante obvio que cuando tú comes te puedas sentir con un poquito más de letargia, un poquito más cansado, un poco más apagado. Pero es que, a su vez, cuando tú estás acostumbrado a comer muchas veces, tu cerebro está constantemente dándote información sobre tienes que comer. Entonces, tú al final estás ocupando un área de tu cerebro o una energía cerebral en resistir esa necesidad de comer, o tu cerebro está usando esa energía para decirte que tienes que comer. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú realizas un ayuno, el cerebro entiende en el que tú vas a estar X horas sin comer y luego volverán horas de alimentación. Entonces, digamos que no tienes esa necesidad y por lo tanto no notas esa neblina mental, esa letargia, esa fatiga, ese cansancio. Pero realmente es por las razones de que, uno, el cerebro entiende de que no es hora de comer, y dos, porque no se producen en tu aparato digestivo o en tu cuerpo ciertas hormonas que se correlacionan con procesos de digestión que realmente producen un poquito de letargia. Entonces, estas son dos herramientas y dos sensaciones o dos factores muy buenos del ayuno, más allá de la propia saciedad, que es la propia capacidad de tener más foco cognitivo o de que tu concentración aumente, que es una cosa que hablamos en otros podcasts, que es el tema de aumentar tu concentración. Sí. Concretamente, el podcast capítulo número 9. Así que nada, si alguien quiere saber cómo aumentar la concentración de forma más concreta, que echa uno para atrás. Que vaya al capítulo 9 y que lo vean, que es muy interesante. Así que el ayuno es una buena herramienta. ¿Has probado hacer ayunos más prolongados? ¿De 16 horas, de 14, de 20? ¿Alguno más? Hubo una vez que sí que hice, o sea, comí y no volví a comer hasta el día después y realmente, bien. Pero era porque venías de fiesta. No, realmente fue porque quise probarlo. Aunque es verdad que, o sea, pasa es que gasté mucha energía en el estar mentalizado de no puedes comer. Es duro, es duro. Pero realmente no lo pasé realmente mal, ¿eh? Lo practicé una vez, hace tiempo. Vale. Porque quería ver qué se sentía ahí. Pero de normal suelo hacer el de 16-8. Sí, vale. No, básicamente yo recomiendo, en cuanto a herramientas para el ayuno, alargar el ayuno nocturno, es decir, cenar por lo menos 2 horas antes de dormir y después ir alargando de forma progresiva el desayuno todo lo que podamos. Es duro, hay personas que incluso notan un poquito de molestia digestiva porque realmente tu microbiota quiere comer, pero si tú aguantas, al final le estás educando en que no tienes que comer y se pasan momentos de ansiedad, algún momento duro de que tienes esa necesidad, esa ansiedad, incluso te pones de mala hostia porque tu cuerpo te produce hormonas que quieren que busques comida. Pero tienes que hackearlo e intentar resistir. Es una muy buena forma realmente de aprender. Entonces, mi consejo es ir alargando. Por ejemplo, diga a la persona que desayuna a las 7 de la mañana, desayuna a las 8. Semana siguiente, desayunamos a las 9. Semana siguiente, almorzamos, quitamos el desayuno. Semana siguiente, almorzamos a las 11. Semana siguiente, vamos a probar un par de días a solamente ir a la comida. Luego vamos a la comida y ya realmente aquí estás acotando, ¿vale? Otra cosa muy buena, otra herramienta que podemos hacer es, si realizamos 5 o 6 comidas, acotarlo a 3, 4, ¿vale? Aunque no hagamos ayunos, decir, pues yo es que estoy todo el día picando. No, comemos 3 o 4 veces. Y luego poco a poco vamos acotando hasta que a lo mejor empezamos a introducir un ayuno para eliminar otra comida y haces 2, 3 comidas al día, ¿vale? Aquí va a depender mucho de la persona, si hace deporte, si hace algo de rendimiento, etc. Pero personas que generalmente tenemos entre 20 y 60 años, o incluso 20 y 90 años, realizamos entrenamientos a la semana, 4, 5, 6 entrenamientos a la semana, no buscamos un rendimiento deportivo, 2, 3 comidas es más que suficiente. Otras herramientas que pueden ayudarnos a regular esta hambre y saciedad, dieta cetogénica. ¿Por qué? Al final, cuando nosotros estamos introduciendo una dieta keto basada en comida real, no basada en suplementos, ni basada en ningún tipo de
de alimento procesado que te lo venden como cetogénico, lo que estamos haciendo es reducir la ingesta de azúcares o de carbohidratos, y sí que es cierto que aumenta menos la insulina, y al aumentar menos la insulina, como hemos comentado, aumenta menos la leptina y te puedes sentir más saciado. De forma paralela, las grasas tienen mayor dificultad en la digestión, al igual que la fibra y las proteínas, y por lo tanto el tiempo de digestión es mayor y te puedes sentir más saciado, ¿vale? También se ha visto que hay muchos... cuando hacemos una dieta cetogénica, si se hace bien, se comen altas ingestas de verduras, y estas altas ingestas de verduras fermentan unas bacterias, o las bacterias que realmente se alimentan de fibra y por lo tanto son beneficiosas. Por esa vía también estamos modificando la microbiota. Otra herramienta podría ser la low carb. Si una dieta cetogénica puede ser muy agresiva, podemos hacer una low carb. Mi recomendación, igual que hice en el podcast de concentración, es introducir siempre keto más de carácter matutino, porque te permite tener más concentración, te da más saciedad a lo largo del día, pero luego sí que me gusta introducir carbohidrato por la noche porque mejora el descanso. Y como estoy harto de repetir en este podcast, para mí el descanso es la cosa más importante, la vara más importante de la salud, ¿vale? Después, otras herramientas que son imprescindibles. Una es el descanso de calidad, dormir al menos nuestras 7 o 8 horas, mínimo, incluso te diría que 9, estar bien descansados, porque nuestro cuerpo al final va a tener más capacidad de regular mejor todos los procesos. Nuestro cerebro es capaz de tener conexiones más rápidas, eres capaz de profundizar o de corticalizar más tus acciones, es decir, eres capaz de pensar más, y esto es una cosa que hablaremos en otros podcasts, cómo funciona realmente nuestro cerebro y cómo se activa, pero al final tenemos que entender que sobre todo las respuestas más de hambre y saciedad son respuestas más reptilianas o más emocionales, es decir, están en la parte más interna del cerebro, y la parte más externa es la parte más racional. Entonces, cuando nosotros hemos descansado bien, somos capaces de modular esas respuestas más irracionales o más emocionales, que es lo que sería corticalizar todos los procesos mentales, y por lo tanto tomar decisiones sobre acciones que generalmente a lo mejor si estamos cansados no tomamos, porque si estamos cansados cuesta mucho que ese proceso mental y esas conexiones más reptilianas y emocionales, que es la parte más interna del cerebro, se puedan corticalizar y tú las puedas modificar. Digamos que se expresan desde una parte más interna. Y luego, por último, dentro de herramientas no invasivas o de no suplementos y fármacos, que ahora entraremos, está el ejercicio, que es una polipíldora para todo, como bien dijiste, una herramienta para todo. Sí, realmente entiendo que irás más hacia que el ejercicio, el tipo de ejercicio más de corta intensidad suele ir mejor para favorecer esa saciedad, ¿puede ser? Realmente todo el ejercicio, por varias razones. La primera es que se ha visto que el ejercicio puede modificar la microbiota, que esto es algo que tampoco se suele conocer y a mí también me explotó la cabeza. Entonces, cuando tú estás haciendo ejercicio, parcialmente estás regulando un poco tu microbiota, estás convirtiendo en bacterias más buenas. Y segundo, cuando hacemos ejercicio, se producen endorfinas al final, cannabinoides y opioides en nuestro cerebro. Por lo tanto, estamos utilizando una vía de recompensa, ¿vale? Y a la vez está regulando el momento en el que tú estás haciendo ejercicio, no es hora de comer. Y luego, por otro lado, de forma subjetiva, también tenemos esa distracción. Es decir, muchas veces el hambre y saciedad se produce, al igual que los problemas, se produce en nuestro cerebro porque no tenemos distracciones. Cuando alguien está muy ocupado trabajando, tiene muchas tareas, tiene que estudiar, pero porque realmente tiene un examen a corto plazo, tiene un test, unas oposiciones, tiene que cuidar de sus hijos, no está pensando en comer. Cuando tú estás haciendo ejercicio, no estás pensando en comer porque tu cerebro tiene otra necesidad, otra activación. Entonces es muy importante la distracción, y yo aquí digo que esto lo aplico en consulta a mis pacientes. Cuando alguien me dice, es que estoy en casa y tengo ansiedad, yo les doy dos opciones. O te tiras al suelo y haces flexiones, que en casi nadie la hace, o la segunda, sales de casa a pasear. Te coges un libro, te coges un podcast y te vas de casa a pasear 10-15 minutos, dar la vuelta a la manzana. Porque muchas veces la gente tiene tiempo libre y este tiempo libre la mayoría de veces se pasa en casa, y este tiempo libre en casa se correlaciona con disponibilidad de comida. Claro. Y más como tenga la nevera llena de cosas que no deberías tener, pues... Armario lleno, y si llega Navidad, que sí, los polvorones, en febrero todavía me quedan turrones, etc, etc, etc.
hay mucha disponibilidad de energía, de nutrientes, perdón, de alimentos cerca. Entonces, una buena idea es salir, cambiar de entorno, cambiar de contexto, buscar una distracción. Porque vas a tener una distracción, pero es que por otro lado, realmente a nivel neurológico estás aumentando tu sistema de recompensa porque estás caminando, estás haciendo deporte, tienes estímulos visuales, con la naturaleza, que es lo que muchas veces hemos hablado de hacer cosas porque realmente para tu cerebro va a ser beneficioso. No porque sea bueno para tu cuerpo, sino porque para tu mente, para ese sistema de recompensas, le está produciendo estímulos óptimos. Eso la multitarea, ¿no? O lo de ir a caminar por zona... Sí, bueno, pero esto realmente es que nosotros podemos utilizar el tiempo, podemos optimizar ese tiempo. Aquí no sería tanto una cuestión de multitasking, sería más una cuestión de buscar estímulos diferentes que te alejen de ese estímulo de comer. No sé si tú, Alfonso, te has sentido alguna vez relacionado con esto, es decir, cuando estoy trabajando o estoy muy distraído, no tengo ganas de comer. No, realmente. Cuando estás más estresado, yo como menos. Realmente. Igual. O sea, siempre. O sea, No tenemos tiempo cuando para... estamos grabando podcast, yo no como. No tenemos tiempo para comer. Muy bien. Y luego, por último, quería hablar de dos cosas. Uno son los suplementos y el otro son los fármacos. En primer lugar, los suplementos para el tema de saciedad. No estoy muy de acuerdo. Realmente no sé decir ahora mismo qué suplementos con exactitud te producen más saciedad, porque no los utilizo, pero sé que, por ejemplo, la L-carnitina se utiliza para quemar grasas, etc. Pero realmente en suplementos que mejoran la saciedad, hace tiempo estuve leyendo sobre alguno, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo, pero estoy bastante en contra por la razón de que, al final, si buscamos una herramienta que a nosotros nos supla esa falta de control, que al final es una falta de control, lo que estamos haciendo es cambiar la falta de control por algo que te dé falta de control y al final, subjetivamente, puede suponernos una adicción o una necesidad. ¿Por qué? Porque tu sistema de recompensa entiende de que si tomas esto no tienes hambre. Y tú subjetivamente entiendes de que si tienes hambre y tomas este suplemento, dejas de tener hambre. Por lo tanto, yo no veo que sea una herramienta válida y no veo que sea una herramienta que realmente la recomiende. No la recomiendo y soy una persona que trabaja mucho con suplementos, tú ya me conoces, hemos estado muchas veces en este podcast hablando de suplementos para mejorar tu concentración de forma puntual, mejorar el descanso, incluso mejorar problemas digestivos, pero me gustaría que la gente entendiese que el hambre y saciedad es un proceso de autocontrol y es un proceso en el cual tienes que jugar con él. Y hay momentos duros en el que tienes que pasar esa necesidad, pero soy más partidario de que realmente se pase a que lo sustituyamos, a que se sustituya con una pastilla, que es realmente lo que se busca. Fármaco, suplemento, me da igual, una pastilla. Pero no es la solución. No es la solución. Y por último, había preparado una parte muy interesante que sería hablar sobre fármacos, en concreto sobre unos fármacos que últimamente están muy de moda, que seguro que has escuchado, que es técnicamente son agonistas, del GLP-1, que es una hormona que se produce en nuestro estómago. Ahora explicaré porque hace ya mucho tiempo que escucho hablar de ella, pero que comercialmente se conoce como la Saxenda o el Ozempic, que es el último que ha salido ahora, que es también el liraglutide. No sé si tú has escuchado hablar de él, que ahora se infiltra en la altura del estómago, ¿no? Bueno, es un fármaco que salió hace poco tiempo realmente, aunque yo empecé a escuchar de él ahora como unos 4 o 5 años por un profesor en la universidad, el cual me indicaba de endocrinología que están empezando a utilizarse estas herramientas. Se trata de un agonista a una hormona, ¿no?, que se produce en el estómago y por lo tanto produce sensación de saciedad. Y a su vez mejora la regulación de la insulina. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la gente utiliza este tipo de fármaco, que se hace por infiltración, la persona se adelgaza. Entonces se ha puesto últimamente de moda, han empezado a recomendarlas bastantes médicos, etc. Y a mí, cuando me lo comentó el profesor este hace unos 5 o 6 años, bastante antes de que saliera a la luz el fármaco, que estaba en estudio, etc., me acuerdo que lo dijo con mucha ilusión de estar preparando un fármaco que hace que enseguida baje la insulina, que se elimine, digamos, lo que se conoce como el diabetes tipo 2, no a tipo 1, sino a tipo 2, que baje la ansiedad y la sensación de hambre de la gente, es la hostia.
Y a mí, al igual que en el punto anterior con los suplementos, me parece terrorífico que estemos sustituyendo la capacidad de control sobre nuestro propio cuerpo por un fármaco, porque al final nos estamos haciendo farmacodependientes y por otro lado no estamos solucionando el problema, que es educarnos y educar a nuestro cuerpo realmente a modificar esta sensación, estos estímulos de hambre y saciedad. Entonces... Aparte que a largo plazo esto explota por algún lado. O sea, al principio sí, la persona adelgaza tal, pero como siga manteniendo esas bases de la salud, básicamente que no las controla, claro. Tarde o temprano va a salir por algún lado, seguro. Esto es como ha pasado también con la cirugía bariátrica, ¿no? Luego hay casos de gente que vuelve a recuperar el peso, ¿no? Pues esto es algo parecido. Sí, no recuerdo ahora mismo los porcentajes, pero más de la mitad de la gente seguro, creo que en menos de 5 años recuperaba el peso. Al final la cirugía bariátrica, eso sí que me parece un sacrilegio. Yo es que me recuerdan un poco a Frankenstein, este tipo de acciones. Es como buscar cosas externas que modifiquen tu cuerpo, o sea. Y a mí me explota la cabeza en primer lugar y no las entiendo, pero es que además me parece terrorífico que recurramos a ese tipo de herramientas. Y entiendo que haya gente que tenga ciertas necesidades, que esté en puntos críticos, pero el problema es cuando no se ayuda a esa gente antes de llegar a ese punto crítico. Entonces, bueno, esperamos también que con esta podcast y toda la información que estamos dando, pues también la gente aprenda, pero es real que tanto, por ejemplo, la cirugía bariátrica, incluso como el uso simplemente de fármacos, de la metformina o del inhibidor de la PCSK9, que son fármacos que realmente regulan los perfiles metabólicos, y están bien porque al final pueden ayudar a la gente a corto plazo y pueden salvarle la vida, pero realmente lo que estamos haciendo es modificar tu función fisiológica a través de fármacos y cosas externas que vuelvan a lo mismo. De forma puntual están bien y ayudan a gente, yo no lo niego, pero el problema es que se convierte en costumbre, se convierte en que eso es la base, y la base no es eso, la base es lo otro, la base es educarnos, es entender que tenemos que dormir bien, que tenemos que comer comida nutritiva, que tenemos que intentar hacer quizás respetar ese ayuno nocturno, y poco a poco ir introduciendo pautas para poder controlar nuestro cuerpo. Y una vez que nosotros tengamos el control sobre nuestro cuerpo, si caemos enfermos, tenemos alguna circunstancia, para eso está la suplementación en los fármacos. O si de forma puntual nosotros tenemos un control o necesitamos esa cierta ayuda para iniciar ese control, está bien. Pero el problema es que se sustituye el control, el cómo nosotros o las herramientas que son realmente necesarias por fármacos. Y en este caso me parece terrorífico el uso de la Saxenda o el Ozempic como sustituto realmente de unos buenos hábitos de vida. No, totalmente. De acuerdo contigo en ese punto, vamos. Sí. Y bueno, simplemente decir que realmente este tipo de fármacos, porque ya te digo, está mucho en boca y en auge en los últimos meses, incluso yo lo he visto en gente, que esto ya me parece una de olla y me parece para descolegiar a estos médicos e incluso para multarlos o si no descuida meterlos en la cárcel, de médicos que usan o que recomiendan la Saxenda o el Ozempic para adelgazar. O sea, yo esto lo he visto en personas cercanas a mí y dicen, no, es que esta persona que es ginecóloga me ha recomendado una receta de Saxenda. O sea, es una idea de olla. Dicen, no, es que ella misma lo utiliza para adelgazar. O sea, estamos en el punto en el que estamos poniendo en riesgo nuestra salud por cambios estéticos. Y aquí ya me salgo un poco del tema de saciedad, pero es, por ejemplo, al final, esto que hoy en día hace la gente para adelgazar es exactamente lo mismo que hacen, por ejemplo, los criticados culturistas para estar muy grandes y muy musculados en el gimnasio, que utilizan diferentes terapias hormonales para, digamos, crecer físicamente o visualmente. Y eso se critica y está como muy denostado, ¿no? A nivel cultural, pero claro, el utilizar este tipo de herramientas para adelgazar, o sea, es que parece que para adelgazar todo vale, tío. Sí. Cuando al final, pues para conseguir sus objetivos, pues sabemos ya cuáles son las herramientas adecuadas. Sobre todo también, y esto es un concepto que yo he aprendido con el tiempo, o sea, lo bonito que es, tío, conseguir un objetivo con esfuerzo. O sea, es que esto te lo limpias todo. Esto es como, es un consumo súper rápido de hago esto y enseguida adelgazo, tío. ¿Dónde está? Activa nuestro sistema de recompensas, como llegamos diciendo todo el podcast. Exacto. O sea, al final lo que estás haciendo es decir, mira, yo quiero esto porque me hace sentir mejor, porque es cierto que tener un cuerpo más funcional o estar fuerte, como hemos comentado en otro podcast, te hace sentirte mejor y precisamente es porque activas ese sistema de recompensas. Es decir, que tú estés fuerte, que tú tengas energía, que tú peses menos, que te puedas mover mejor, que tengas más músculo.
al final nuestro cuerpo entiende, o con esa visión, eras capaz de correr más, de luchar más, de trepar más, de sobrevivir más. Entonces, actualmente no tenemos esa necesidad de estar fuertes para poder sobrevivir, pero nuestro cerebro nos recompensa. ¿Y por qué nos recompensa? Porque antiguamente te permitía sobrevivir más. Exacto. Y lo que tú bien dices, busca, al final es una recompensa, pero la gente busca esa inmediatez. Esa inmediatez, pero al final no deja de ser cortoplacista. Como tengas las bases, los pilares mal, pues al final Se van a caer, ¿no? los cimientos de una casa, si no están bien, pues se viene abajo, ¿no? Pues vale, al principio puedes conseguir esos beneficios a nivel estético, pero a largo plazo estoy seguro de que los pierdes. Vamos. Sí, De completamente. todas. Completamente. Nada, simplemente para acabar, decirle, animar a todo el mundo que realmente que empiece a tomar herramientas, como yo creo que todos hemos hecho, porque yo no venía tampoco sin estos conocimientos de tener unas buenas bases, de hacer siempre lo correcto, pero aquí te estamos dando pinceladas a la gente para que entiendan qué es lo que tienen que hacer, para que vayan probando y decirles que realmente las opciones rápidas y cortoplacistas, como tú bien has dicho, no son la solución. Y encima, una cosa que me queda por destacar es que no se conocen los efectos a largo plazo de este tipo de herramientas, cosa que es peligrosa. Entonces, Sí. entonces, bueno, anima a todo el mundo a que realmente empiece a aplicar las bases y que empiece a utilizar este tipo de herramientas, como hemos comentado antes, de ayunos, quizás realizar dietas de carácter un poquito más cetogénicos y ir probando para ver qué tal se van encontrando. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Alfonso? Por mi parte, Por mi parte estamos sentenciados. Muchas gracias a todos por escucharnos este nuevo capítulo. Os agradecemos que nos dejéis la manita arriba, que nos dejéis 5 estrellas en Spotify y que nos sigáis en redes sociales. Además, también podéis seguirnos en nuestras redes personales, como Espalda en Forma o Readaptación Integrativa. Y, por otro lado, si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis dejárnoslas en los comentarios o mandarnos un mensaje directo a través de las diferentes redes sociales o a través de los correos electrónicos. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. nos vemos. Adiós. ¿Qué tal?